Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y en Europa, dos peruanos siguen dando de qué hablar. Y es que el Sparta Praga de Oliver Sony y Joao Grimaldo sigue firme en la pelea por el título tras vencer por 2-0 al Jarek Kralov por la jornada 22 de la primera división de República Checa. Pero empezamos por el Colorado, que fue titular y jugó los 90 minutos, mostrando ese despliegue físico al que ya nos tiene acostumbrados desde que llegó al fútbol checo. El danés peruano se desempeñó en su habitual posición de lateral por derecha, aunque con un enfoque más defensivo que de costumbre, seguramente por indicaciones del cuerpo técnico, pensando en justificar esfuerzos. Su labor principal fue interceptar balones en campo propio, despejar el peligro de su área cuando el rival intentaba acercarse con un contragolpe aislado, bloqueo de disparos a quemarropa, que pudieron haber complicado a la defensa de su equipo. También recuperó balones sueltos en zonas comprometidas. En los duelos individuales, ganó el 20% de los que enfrentó, un número que deja bastante que desear para lo que suele mostrar en cada partido, pero que no terminó siendo determinante porque el equipo dominó ampliamente las acciones y el rival nunca encontró manera de poder lastimar. Si vamos al ataque, el danés peruano encontró a sus compañeros con balones en largo, tratando de evitarlos en campo contrario, aunque no logró conectar pases claves dentro del área rival. Tampoco remató al arco en ninguna jugada de peligro. En líneas generales, hizo un partido correcto, pero sin ese brillo que todos esperábamos del lateral. Mientras que por el lado de Joao Grimaldo, volvió a empezar en el banco de suplentes, una costumbre que se viene repitiendo en las últimas fechas y que empieza a preocupar de cara a la selección peruana. El extremo nacional ingresó recién a los 83 minutos de juego, con muy poco tiempo para poder generar impacto real en el marcador, cuando el partido ya estaba liquidado. Se ubicó como extremo por izquierda, tratando de asociarse con sus compañeros en ofensiva cada vez que la pelota le toca a los pies. En esos pocos minutos habilitó a sus compañeros en el área contraria, incluso pudo rematar al arco rival en una jugada individual que no llegó a buen puerto por la defensa contraria. Mientras que retrocediendo, también hay que mencionar el trabajo sin pelota que tanto exige el técnico en Europa. Grimaldiño aportó con recuperaciones y ganó en el 66% de sus duelos individuales, un número bastante respetable para un futbolista que entró en los minutos finales en un partido ya definido, con el rival desordenado buscando descuentos. Aportó sí, pero tampoco fue lo más destacado del encuentro, lógicamente por el poco tiempo que tuvo en la cancha para poder mostrar todo su repertorio. El partido lo ganaron con el doblete de Lucas Harsling. Con este resultado, el equipo capitalino se mantiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 47 unidades, peleando palmo a palmo el título con su acérrimo rival, el Slavia Praga. La próxima fecha, el 22 de febrero, visitarán al Viktoria Pilsen en un partido que puede ser clave para definir las aspiraciones al título de ambos equipos. Un verdadero partidazo que todos vamos a seguir de cerca. Y ojo, porque estos partidos son importantes no solo para sus clubes, sino también para la selección peruana de cara al nuevo ciclo de Mano Menezes. Con los partidos de la fecha FIFA de marzo que se jugarán en Europa, tanto Sony como Grimaldo deben ser fijos en las próximas nóminas de convocados del técnico brasileño, que ya tendrían en la mira a todos estos peruanos militando en el extranjero para empezar a armar su proyecto de cara al Mundial del 2030. Y en Colombia, un peruano por fin empezó a caer críticas. Y es que por la jornada 7 del torneo de apertura de la Liga Betplay de Colombia, el Deportivo Cali de Pedro Galese se dio el lujo de vencer por la mínima diferencia como local al Atlético Nacional. Y ojo, porque la actuación del peruano demostró por qué es considerado uno de los mejores en su puesto en toda Sudamérica y por qué la dirigencia azucarera rompe el chanchito para traerlo. El verde y blanco recibió un candidato al título y desde el minuto 1 se notó la jerarquía del visitante. Pero enfrente estaba Galese, el peruano fue una muralla, de esa que ya le conocemos en la blanquirroja cuando se pone en la banda. Tuvo atajadones claves, varias en extremis, que mantuvieron con vida a su equipo en momentos realmente complicados. Si bien no tuvo que exigirse demasiado, con descolgadas por arriba, su fortaleza bajo los tres palos fue determinante para contener los embates del cuadro de Rotolaga, que llegaban con toda la artillería pesada. La defensa del Pulpo, que en este inicio de campeonato estaba siendo muy cuestionada, por fin estuvo a la altura, y mucho tuvo que ver la confianza que transmite Galese desde atrás, ordenando sus centrales como un director de orquesta. Además de sus intervenciones, fue la salida clave de su sector, el líder que siempre está en la cancha, el mismo que comanda la última línea en la selección peruana rumbo al Mundial del 2030. El gol de la victoria llegó a los 47 minutos por intermedio de Juan Dineno, pero quien realmente aseguró los 3 puntos fue el uno peruano, con sus intervenciones milagrosas en los minutos finales, cuando Nacional se volcó con todo el ataque esperando empatar. Con este buen resultado,
El equipo caleño respira hondo y escala al sexto lugar en la tabla de posiciones con 10 unidades, metiéndose de manera momentánea a la zona de clasificación a los cuadrangulares finales. Lo mejor de todo es que Pedro Galese, más allá de las atajadas, viene cayendo bocas de a pocos, porque como se los avisamos en videos anteriores, su llegada al cuadro azucarero fue unos fichajes bombas en este fútbol colombiano, generando un hype impresionante entre la hinchada y la prensa local. Y sin con las últimas derrotas, había ciertas críticas por su rendimiento. Partidos como este demuestran que la jerarquía no se negocia ni se compra. El capitán en la cancha de nuestra selección también empieza a hacerlo en su propio club. La próxima fecha, el 21 de febrero, visitarán al Bucaramanga y veremos si el Pulpo sigue con esa racha sólida para así sumando puntos importantes y paso a llegar con el mejor nivel posible a las próximas ventanas de amistosos con la blanquirroja. Y vamos con lo que fue el primer triunfo del Rojo Matador en este torneo de apertura, porque Sport Huancayo por fin enderezó el camino y se impusieron por 2-0 al Fútbol Club Cajamarca. El partido arrancó con una noticia que nadie esperaba. Apenas en los primeros minutos, Hernán el Pirata Barcos sintió un pinchazo, una molestia muscular que lo obligó a pedir el cambio. Un baldazo de agua fría para la visita, que perdía a su referente ofensivo casi sin despegar. Adentro Sebastián Piñao, y la responsable de cargar con el peso del ataque cajamarquino. Pero lejos de achicarse, el Pirata ya había dado la orden desde el banco y el partido continuó. Lo que vino después fue un vendaval rojo. Fiel a su estilo, el local se fue con todo el ataque y a los 9 minutos, Jorge Ismena, que está a un buen nivel, agarró la pelota por izquierda, encaró, desbordó y sacó un remate que con la complicidad del arquero se fue metiendo lento. Gol y a celebrar el Huancayo. La ventaja por la mínima era justa por lo que se veía en la cancha. Pero la fiesta no terminó allí, porque el equipo de Roberto Mosquera no se conforma con poco. A los 37 minutos, otra vez el equipo local pisó el área rival con peligro. Una jugada que inició Nahuel Luján, que se está ganando a la gente. Acaba en los pies de un lateral, como es Hugo Ángeles. El 7 aparece como un delantero más y con un zurdazo cruzado puso el 2-0. Golazo para cerrar ese primer tiempo perfecto. Ya en el complemento, la historia fue distinta. El partido se volvió un trajín, más friccionado, más disputado en mitad de cancha. Las piernas pesaban y los ánimos se calentaron. Tanto así que sobre el final, el mismo Hugo Ángeles fue expulsado. Un codazo innecesario sobre el volante argentino Andrade. El juez no dudó, roja directa y el Rojo Matador se quedó con 10 hombres para los últimos minutos. Pero ya todo estaba consumado, el marcador no se movió y Huancayo sumó su primer triunfo. Con este resultado, el equipo de Mosquera llega a 4 unidades en la tabla, mientras que el Cajamarca se queda con 2, con la tarea pendiente de encontrar su primer triunfo en primera división. La próxima fecha pinta interesante, ya que Huancayo visitará a los Chancas, mientras que los norteños recibirán nada menos que a Melgar en el de San Ramón. Y revisemos lo que pasó en Cutervo, donde se vio un partido de esos que te mantienen al borde del asiento. Comerciantes Unidos y los Chancas se midieron en duelo necesitados de esos que prometen emociones. Sin embargo, el marcador se quedó corto, ya que al final se repartieron los puntos tras un empate aún. Las Águilas salieron con las garras afiladas, presionando y buscando el arco rival. De hecho, a los pocos minutos, Vilches apareció con un cabezazo que hizo estallar toda la tribuna, pero la alegría les duró muy poco porque el juez de línea levantó la bandera. Gol invalidado, un baldazo de agua fría para la gente de Comerciantes Unidos que ya se relamía con el primero. Pero en el fútbol, como dice el dicho, el que perdona lo paga. Pero cuando el reloj marcaba los 25 minutos, apareció Takeuchi. Él se hizo un espacio en el área, sacó un remate que se estrelló en el travesaño y como buen oportunista siguió la jugada. Pescó su propio rebote y de cabeza mandó la pelota a guardar. Golazo, de esos de jugador insistente y con un olfato para poner arriba al equipo visitante. Pero ojo que Comerciantes no se quedó brazos cruzados. Empezaron a ir con todo por el empate. Llegaron un par de veces hasta que los 39 minutos, otra vez la vía aérea fue protagonista. Centro del área, Matías Sen se elevó entre todos y con un cabezazo certero puso el empate aún. Justo antes del descanso, otra vez la pelota parada haciendo lo suyas. Pero el complemento fue otra historia. Parece que los equipos se olvidaron de la claridad que mostraron en la primera mitad. Las ideas se perdieron, los pases precisos escasearon y el partido se volvió un trajín de mitad de cancha, sin mucho peligro en las áreas. Ambos técnicos movieron el banco, metieron cambios para ver si refrescaban el ataque. Pero nada, el marcador no se movió y al final el reparto de puntos fue lo más justo. Un empate que, viendo cómo se ve el partido, quizá termina siendo lo más necesario, pero que deja a ambos equipos con la misma sensación, la de haber podido sumar a 3 y no haberlo logrado. Veremos si pueden hacerlo la siguiente jornada, porque si no, ambos equipos pelearán por no descender. Si vamos a la tabla de posiciones del torneo de apertura, veremos que están arriba cajamarquinos y arequipeños.
mientras que lo sigan de cerca ambos compadres. En la cuarta jornada tendrán un par de neoclásicos, ya que Cristal recibirá a la U en el Gallardo, mientras que Alianza Lima hará lo mismo contra el Boys en el Matute. Veremos entonces cómo se desarrolla este torneo de apertura, que cada fecha se pone de candela. Y lo que les avisamos hace semanas atrás se confirmó este lunes, y es que la selección peruana ya tiene su primer amistoso internacional en la era de Mano Menezes. Como se los avisamos desde el primer momento en que se supo que el entrenador brasileño estaría al mando de la blanquirroja, Senegal sería la selección del debut del estratega brasileño. El flamante campeón de África será nuestro rival en un partido que promete ser una verdadera prueba de fuego para este nuevo ciclo que recién empieza con la misión de clasificar al Mundial del 2030. El encuentro se disputará durante la fecha FIFA de marzo, específicamente entre el 23 y el 31 de ese mes, y la sede elegida sería nada menos que París. Y ojo al dato, porque la elección de la capital francesa no es casualidad ni mucho menos. Permitiría que tanto la colonia peruana como la senegalesa puedan acercarse al estadio a alentar a sus respectivas selecciones en masa. Además facilitará enormemente la convocatoria de todos esos futbolistas peruanos que militan en ligas europeas y que son parte fundamental de este recambio generacional que Mano Menezes tiene en mente para empezar a construir un equipo competitivo. Pero si hablamos de Senegal, hay que ser claros y directos, no es un rival cualquiera, ya que actualmente ocupan el puesto 12 del ranking FIFA. Estará presente en el Mundial 2026, formando parte del grupo I, junto a Francia, Noruega y un rival por definir, que bien podría ser Bolivia. Este Senegal acaba de consagrarse campeón de la Copa Africana de Naciones de una vibrante final, llena de dramatismo y mucha polémica ante Marruecos. Ese partido, por cierto, tuvo todo lo que un amante del fútbol puede pedir. Polémicas arbitrales, que dieron una vuelta al mundo, un gol invalidado por VAR, en los minutos finales que desató la furia senegalesa, un penal que casi cambia la historia del continente y hasta una amenaza real de abandonar el campo de juego por parte del entrenador senegalés. Al final, las aguas se calmaron por pedido de Sadio Mané, con esa frase que ya es historia en África: jueguen como hombres. Finalmente, con ese golazo de Gueye en el minuto 94 del tiempo extra, los Leones del Taranga se quedaron con el título continental, levantando la copa de en medio de la polémica. En cuanto al historial entre ambas selecciones, tenemos un solo antecedente registrado oficialmente el 28 de junio del 2011, en un amistoso previo a la Copa América de aquel año. Ese Perú de Sergio Marcarián venció por la mínima a Senegal con gol de Paolo Guerrero en un partido que sirvió de preparación. Pero como eso fue hace 15 años y el Senegal de hoy es otra historia completamente diferente, con otra jerarquía y otro peso específico en el concierto continental, no podemos tomar esto de referencia absoluta, ya que los africanos tienen figuras de primer nivel mundial como Sadio Mané, capitán y líder indiscutible dentro y fuera de la cancha, el zaguero Kalidou Koulibaly, el portero Edouard Mendy, ambos del Al Hilal de Arabia Saudita, también el mediocampista Idrissa Gueye, que milita en el Everton de la Premier League inglesa. Un equipazo con todas las letras, de esos que te exigen al máximo desde el minuto 1. Así indicó el periodista deportivo Gustavo Peralta en Linkeados. Que en la selección, en la federación estaban ya por concretar, viendo temas de amistosos y tenían una planificación para marzo, junio y todo lo que viene durante el año y ya tienen una idea de lo que van a hacer, pero la noticia va porque ya no es una cuestión posible o tal vez o quizá, sino que Perú va a jugar el primer amistoso de la era Mano Menezes ante Senegal en París, en marzo. Y es una cuestión concreta, firmada, oleada y sacramentada, y con esto Perú va a jugar su primer amistoso de la era Mano Menezes en París ante Senegal, el campeón de África. Jordania era la otra opción para también en marzo jugar el amistoso en fecha FIFA, pero apareció otra posibilidad, una opción mejor, diría yo. Y se está por concretar pronto, y será anunciada también seguramente en algún momento, pero ya Senegal es una cuestión cerrada, está definida y Senegal va a ser el rival de Perú. Es el primer rival de Perú, entonces información de Modo Fútbol. Va a debutar Mano Menezes ahí. Gustavo acaba de contar aquí en Modo Fútbol temprano que Perú jugará frente a la selección de Senegal en París. El primer partido de Mano Menezes. El primer partido. Lo de Jordania... Lo de Jordania está ahí. Está en stand-by. Pero apareció una mejor opción. Al aparecer la mejor opción... ¿También en Europa? Van a avanzar con eso. ¿También en Europa? ¿Asiática? En esa zona. En esa zona. Y yo creo que también una selección mundialista, claramente. Y se está por terminar de definir, ¿no? Pero ya más o menos la planificación está. Mano Menezes vuelve en las próximas semanas al Perú. Se va a reunir con la Dirección General de Fútbol para empezar la planificación total del año. Visitas a los clubes, partidos de la Liga 1 y también visitas a jugadores en el extranjero.
Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like, que es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Para Mano Menezes, este partido representa mucho más que un simple amistoso de preparación. Es su carta de presentación oficial ante la hinchada peruana. La primera oportunidad de mostrar en la cancha esa idea de juego que viene trabajando mentalmente desde que aceptó el cargo a finales de enero. El estratega brasileño ha sido claro en sus declaraciones públicas. En este nuevo ciclo de la bicolor se va a encargar de mantener la renovación generacional que tanto se necesita y que venía siendo un clamor popular, echando mano de futbolistas jóvenes que tengan proyección y futuro, pero sin dejar de lado a esos referentes de experiencia que quedan de la antigua argolla de la bicolor, como pueden ser Pedro Galese o Renato Tapia, que son también parte del alma y el liderazgo dentro del campo de juego en los momentos complicados. Y hablando de los jóvenes talentos, los que generan más expectativa entre la hinchada nacional son los llamados eurocauses, esos peruanos que militan en el viejo continente y que representan la nueva sangre que necesita la selección para oxigenar el plantel. Nombres como Oliver Sone, que vienen sumando minutos importantes en el Sparta Praga de la Primera División checa, Fay Gruber, que está jugando a buen nivel en el Nuremberg de la Segunda División alemana, además de Felipe Chávez, aunque este último tendrá que demostrar primero en el Colonia, con buenos minutos en la Bundesliga, que puede ganarse un espacio en la lista de convocados de Menezes, porque la competencia es dura y no hay regalos para nadie. El brasileño planea integrar tanto a jugadores del torneo local como los del extranjero, con la intención de fortalecer el plantel y consolidar una base sólida de cara a las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial del 2030. Antes de anunciar la convocatoria oficial, se espera que para los primeros días de marzo, el técnico brasileño empiece a visitar a los clubes tanto de la Liga 1 como del extranjero y sostener reuniones individuales con los futbolistas que considera claves para su proyecto deportivo. Quiere conocerlos personalmente, hablar con ellos cara a cara, entender sus expectativas y transmitirles su idea de juego sin ningún tipo de intermediario. Eso habla bien de su metodología de trabajo y de su interés por construir algo sólido desde los cimientos. Ahora, sobre el segundo amistoso de la fecha FIFA, aún no hay nada confirmado al 100%. Inicialmente se manejaba con fuerza el nombre de Jordania, otra selección clasificada al Mundial 2026, pero en las últimas horas, según el periodista deportivo Gustavo Peralta, ha surgido la posibilidad de un rival de mayor envergadura, un combinado de más jerarquía y renombre que estaría interesado en enfrentar a Perú. Desde nuestra federación han señalado que los detalles se definirán en los próximos días, priorizando siempre la calidad y el nivel competitivo de nuestros próximos oponentes. Lo que sí es seguro es que el segundo partido también se jugará en territorio europeo para aprovechar la logística y la concentración de jugadores. El debut de Mano Menezes al mando de la blanquirroja ante un rival de semejante calibre como Senegal va a ser sin dudas una prueba de fuego de esas que te hacen creer o te parten en dos. Un examen de esos que te ponen nervioso incluso antes de empezar a calentar la cancha. Esperemos no empezar con pie izquierdo este nuevo proceso mundialista, porque si los resultados no nos acompañan en el estreno, ya sabemos cómo es la cosa en el fútbol peruano. Los detractores de este proceso saldrán de la cueva a seguir tirando piedras a este nuevo proyecto apenas empezado. La paciencia no es precisamente el fuerte de nuestros hinchas nacionales y eso lastimosamente lo sabemos todos. ¿Pero tú qué piensas? ¿Cómo crees que nos vaya en este debut ante Senegal en Francia? Ya sabes que te leo atentamente en comentarios porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134,000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.